Qué mejor que hablar de la fe en estos tiempos tan difíciles, hermana, que estamos viviendo. Qué tiempos difíciles nos están tocando vivir. ¿Quién iba a pensar que íbamos a llegar a estos tiempos, no? Pero bueno, todo llega, todo se cumple. Y sabemos que van a venir tiempos para el mundo, peores todavía. Pero mientras la iglesia de Jesucristo esté sobre la tierra, Dios va a estar guardando y protegiendo a los suyos. Porque la promesa de Dios es para los hijos que creen, que obedecemos, que aceptamos su palabra. Y vamos a mirar un poquito la palabra de Dios. Y vamos que cuando hablamos de la fe tenemos que ir al Padre de la fe, que está allí en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis 22. Allí vamos a poner nuestros ojitos y mirar la palabra que nos infunde fe, que nos infunde aliento, confianza para seguir adelante. Porque es imposible en este tiempo vivir sin fe. Vivir se vive, pero ¿cómo se vive? Se vive mal, se vive muy preocupado, se vive muy ansioso. Pero nosotros cuando vamos a la fuente, que es la palabra de Dios, allí encontramos aliento. Y podemos ver que en los casos que leemos que sucedieron en la Biblia, en las vidas de los hombres y mujeres, Dios los probó. Y nosotros también somos probados. ¿Cuántos están siendo probados por el Señor? Todos. Grande prueba, pequeña prueba, pero somos probados a veces en la salud, en la familia, en el trabajo, en tantas cosas. Pero sabemos que es para aprender. Amén. La palabra de Dios nos enseña que este hombre fue probado por Dios hasta ser un hombre ya de muchos años. Abraham. Y Abraham, sabemos toda la historia de Abraham, que Abraham era un hombre joven cuando Dios lo llamó con su esposa Sara. Y bueno, y ellos estaban viviendo tranquilo, él estaba tranquilo, estaba en una tierra rica de riego y estaba bien y querido por la familia, porque era muy familiero también Abraham, según la Biblia. Un hombre que Dios lo llamó para guiarlo y para enseñarles cosas, como hoy en día nosotros también Dios nos llamó para enseñarnos que con Cristo se vive totalmente distinto, que con Cristo se vive mejor y que con Cristo hay esperanza, con Cristo hay aliento, con Cristo hay consuelo, con Cristo hay esperanza viva. Amén. Si va a aplaudir, apláudale de verdad a Cristo, no al hombre, a Cristo. Amén. Y vemos que Dios le dice a Abraham: Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, y yo te llevaré y te mostraré en el camino donde tienes que ir. Abraham no conocía a Dios, escuchó la voz de Dios, aprendió a oír la voz de Dios y aprendió también a creer en Dios. Él lo probó a Dios creyendo y Dios le respondió. Y entonces Dios, para terminar de convencerlo, dice la Biblia, 3 veces le habla: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y yo te guiaré. Y Abraham estaba muy arraigado en su tierra. La tierra era rica, la tierra era una tierra de riego y era muy familiero, tenía su familia, tenía su padre, su madre, sus hermanos, sobrinos, sobrina. Y bueno, y él era muy querido en el lugar. Entonces le costó mucho desarraigarse. El desarraigo cuesta mucho, no es tan fácil como parece. Muchas veces hay gente que dice: me voy a ir a otro país. No sabe lo que está diciendo. No saben lo que está diciendo. Hasta que lo vive y hasta que comienza a tener nostalgia, hasta que comienza a extrañar los olores, el aire, la familia, la comida, todo se extraña. O usted no
no extraña cuando falta unos días a su casa. Es así. Bueno, Dios le dijo, yo te guiaré. No le dijo a dónde, yo te guiaré. No le dio una brújula, no le dio un mapa, ni una palabra, nada. Porque la palabra de Dios nos enseña que fue promulgada a través de la vida de Moisés. Muchísimos años después de Abraham. Pero Abraham, en visiones, Dios le hablaba. En sueño, Dios le hablaba. Y bueno, Abraham comenzó a creerle a Dios. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, porque yo de ti tengo propósito y de ti haré una gran nación. Ni se imaginaba él lo que le estaba diciendo Dios. Y así hay cosas, a veces Dios nos habla y en el momento no la entendemos. Pero si vos crees que Dios te está hablando, créele. Porque el entendimiento te lo va a dar Dios para que lo entiendas, para que lo comprendas, porque Dios también te capacita y te da sabiduría y entendimiento, y Dios te revela en el tiempo, momento y preciso que ya está establecido por Dios de hacerlo. Y cuando llega el tiempo, Dios cumple. ¿Cuánto le creen a Dios? Dios cumple. Dios es un Dios de promesas. Dios es un Dios de promesas. Y aunque se tarde en cumplirse, pero se cumplirá. Dice la palabra. Y yo le dice, de ti haré una gran nación, un gran pueblo, pero tienes que obedecerme. Y salió Abraham de su tierra y de su parentela, obedeciendo. Y bueno, y salió. Sin saber dónde iba, pero salió. Y Dios en el camino le iba hablando, le iba mostrando. Pasó momentos. La vida de Abraham es apasionante. ¿Cuánto han leído toda la vida de Abraham? Es apasionante, ¿verdad? Es apasionante. Léanlo. Los que no lo han hecho, háganlo. Porque vivió una vida, este hombre, de altibajos también, aunque era un hombre de fe. Pero él vio las promesas cumplirse, tardándose en cumplir, porque llegó a la edad de 100 años y Sara 90 años, los dos viejecitos allí, y llegan 2, 3 ángeles, 3 jóvenes personificados. Eran ángeles, pero como jóvenes. Y vinieron a Abraham y dijeron, Abraham, ha llegado el tiempo en que Dios te va a conceder lo que tantos querías y habías pedido. Un hijo. De aquí a un tiempo tú llegarás a Sara y Sara, tu mujer, dará a luz un hijo. Sara estaba escuchando detrás de una cortina. Porque antes eran tiendas, no eran casas de materiales como ahora, eran tiendas, eran carpas. Y Sara escuchando, ¿quiénes son estos? La viejita diría, ¿quién serán estos 3 muchachos que vienen acá? Y escuchan lo que Abraham hablaba con ellos. Y cuando le dice, de acá un tiempo, tu mujer dará a luz un hijo, la viejita se tapaba la boca. Tan loco estos muchachos, diría la viejita. ¿Se reían? ¿De quién se reía? Yo, a mi edad, casi 90 años. Y el cuerpo de Abraham dice, casi como muerto. ¿Con qué? ¿Con qué vamos a procrear un hijo si ya se nos pasó el tiempo? Bueno, estos muchachos, qué gana de decir cosas, diría la viejita Sara. Pero Abraham le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Contento Abraham. Y Dios emparejó una de esas noches de amor de los amores, en que se acercaron los viejitos enamorados, creyéndole a Dios, y de ese amor tan lindo nació Isaac. Así que guarda que si hay promesa, Dios cumple. Pero Abraham hubo uno solo y Sara una sola. Amén. Pero cuando la naturaleza dice es imposible, para Dios, el dueño y creador de la naturaleza, para Él todo es posible. Nada imposible hay para los que se animan a creer.
La palabra dice que Abraham, Sara da a luz a ese muchacho, y bueno, les cambió la vida. Isaac le cambió la vida. Le cambió la vida a ellos. Le cambió la vida. Y comenzaron a disfrutar de esta hermosa criatura que Dios le había dado. Y pasó el tiempo. Pero Dios tenía preparado algo todavía. Una gran prueba. Una gran prueba. Y en lo mejor que estaba disfrutando de su hijo, y era un muchachito que caminaba, que entendía. Dice que Dios una mañana le dice: Abraham, Abraham, quiero a tu hijo, a tu único hijo, a Isaac, al que amas, lo quiero para sacrificio. Habrá sido la noticia más triste de toda su existencia. Y Abraham escuchó la demanda de Dios que había para con él. Una demanda. Dios estaba demandando algo. Un sacrificio. Como en esta noche Dios está demandando a alguien que tenga que sacrificar algo. Porque Dios es un Dios que habla. Y saber entender y interpretar la palabra espiritualmente para nosotros es una bendición. Porque lo que ahora es un peso y un dolor se va a convertir por la fe en gran bendición al futuro para tu vida. Abraham dice que obedece a Dios y hace silencio. Y va 3 días de camino hacia el lugar que dijo: yo te diré en el monte que tienes que hacer el sacrificio. Y yo sé que Abraham le habrá dicho a la mujer: mira, Dios me ha demandado y ha pedido nuestro hijo para sacrificio. Qué terrible noticia para esa mujer. Tal es así que la Biblia dice que al poco tiempo muere Sara. De esa gran angustia que pasó, pero luego el Señor la lleva a descansar con Él. Como hace Dios con sus hijos, nos lleva a descansar con Él por la eternidad. Pero la Biblia dice que Abraham obedece a Dios. Prepara el asno, prepara todo y comienza el viaje, el cual tenía que llevar, y obedece a Dios. Y van 3 días de camino junto a 2 de sus criados que lo acompañaban. Y cuando llegan al monte de Moriat, allí le dice Abraham recién a sus criados: ustedes quédense aquí y espérennos. Porque yo y el muchacho subiremos, adoraremos a Dios y volveremos. Siendo que tenía que sacrificar a su hijo. Pero él era un hombre de fe. Y aprendió a llamar las cosas que no son como si fueran. Y así somos nosotros también en este tiempo. Y llegó el tiempo en que tenemos que vivir por la fe. Decía yo al principio, estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles, tiempos que nunca pensábamos que íbamos a llegar a vivir, pero la palabra de Dios me dice que el justo por la fe vivirá. Y este es un tiempo donde los hijos e hijas de Dios y la iglesia de Jesucristo es probada para que aprendamos a conocer qué Dios tenemos y aprendamos a vivir dependiendo de Él y no de nuestras fuerzas, para la gloria de Dios. Sí, Señor. Sí, Señor. Abraham habla por fe y le dice: volveremos. Y toma al muchacho y sube en el camino. Y llegando a aquel lugar del sacrificio, allí también es probado Abraham a través de la boca de su propio hijo, que era la víctima. Padre mío,
Sí, hijo, la leña está, el altar está, todo está preparado. ¿Y dónde está el becerro para el sacrificio? ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! Y Abraham le dice: hijo, Dios se proveerá el becerro para el sacrificio. Y allí, cuando este muchacho está con él, comienza Abraham a atar a su hijo y ponerlo allí para hacer el sacrificio. Y cuando levanta su puñal para hacer el sacrificio sobre el muchacho, la Biblia dice que allí sucede algo. Verso 10, Génesis 22, 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para desgollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová da voces diciendo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo único. Yo pienso que Abraham habrá pegado un gloria a Dios y que habrá comenzado a... su corazón volvió a la normalidad. Porque Dios estaba atento a lo que hacía su hijo y su hija. Y así es Dios. Dios está atento todos los días a nosotros. Porque Dios es un Dios que mira, que habla, que oye, que escucha y responde. ¿Cuántos están clamando a Dios por algo? ¿Cuántos están clamando a Dios por una petición? Vengo a decirte esta noche: Dios te está escuchando. Dios conoce tu corazón. Dios conoce lo que estás pasando. Eso me dice el Espíritu Santo que te diga, hermana, hermano. Abraham dice que fue probado por Dios y allí recibe de parte de Dios la noticia que a Dios le había agradado. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Alzó sus ojos y miró. He aquí a su espalda un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Te das cuenta? Dios es un Dios que está atento a todas las cosas. A todas las cosas. Dios jamás me va a pedir algo a mí y a usted que no lo podamos hacer. Y quizás en esta mañana estamos entendiendo, esta mañana acostumbrado a la radio. En esta noche podemos entender que Dios pide sacrificios. Hay cosas que muchas veces tenemos que sacrificar. Y esas cosas son cosas que a veces impiden de que la gracia de Dios se manifieste en abundancia en nuestras vidas. Abraham estaba totalmente enamorado como padre de su hijo. Pero Dios tenía que terminar la obra que había comenzado. Porque dice en el libro de Hebreos: el que ha comenzado, hermanos, las obras en vosotros, no la dejará hasta que sea finalizada, porque la obra de Dios es perfeccionada. Y cuando Dios habla es porque nos quiere perfeccionar. ¿Cuánto creen eso? Dios nos perfecciona. A veces creemos que está todo bien, creemos y miramos si está bien, pero Dios mira más allá de lo que nos podemos mirar nosotros, porque Él es nuestro creador, Él es nuestro hacedor, Él nos conoce a la perfección y Él sabe muchas veces las cosas
que impiden en nosotros, y a veces nosotros no nos damos cuenta, pero hay cosas que a veces están impidiendo de que se haga la voluntad de Dios en nosotros. Porque Dios nos llamó a nosotros como lo llamó a Abraham, para enseñarle, para mostrarle, para glorificar su nombre. Y allí Dios estaba tratando, antes de enviar una bendición grandísima sobre este hombre, Dios estaba tratando con su persona. Y yo me animo a decir que Dios está tratando con más de uno en esta noche. Y el que es espiritual y pueda discernir se dará cuenta de lo que estoy diciendo. Que Dios te llamó para gloria y honra de su nombre. Y que Dios mira más allá de lo que podemos mirar nosotros los hombres. Y Dios estaba allí a punto de soltar una bendición tremenda. Pero Abraham estaba siendo probado y en sacrificio entregó. Así como Dios Padre eterno, Jehová de los ejércitos, Dios creador, el eterno, envió a la tierra a su Hijo amado, Jesucristo, su unigénito, dice, su unigénito, lo envió por amor a este mundo pecador, para que todos los hombres y mujeres tengan la oportunidad de ser salvos, de ser libres y de ser bendecidos por el Señor Jesucristo. Aleluya. El cual fue el Cordero inmolado en la cruz, el Cordero de Dios, el que llevó el pecado de toda la humanidad en su cuerpo, y que gracias a su amor, a su fidelidad, a su misericordia, vos y yo esta noche podemos estar de pie alabando y bendiciendo a este Cristo maravilloso que nos bendice cada día. Y cada día nos habla, y cada día nos da entendimiento, y cada día escucha nuestra oración y responde a nuestras peticiones. ¿Cuántos dicen amén? Digan amén, por favor. Digan amén, por favor. Amén. Aprobar lo que Dios nos está diciendo esta noche. Amén. Así es la palabra de Dios. La que infunde fe a tu vida, la que te infunde aliento en los momentos de debilidades. Abraham dice que luego que hace el sacrificio con ese becerro, allí Dios comienza a declarar lo que Dios tenía preparado. Aleluya, para él. Verso 15, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez. Ya era el ángel de Jehová. ¿Quién era el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? Cristo. Cristo era el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Se manifestaba a los patriarcas y a los profetas, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, como el ángel de Jehová. Cristo, a Daniel mismo cuando entró en ayuno por 21 días, que le hablaba. Y tuvo esta experiencia hermosa el profeta Daniel. Habla, porque cuando tú hablas, mis fuerzas se renuevan. Aleluya. Y así es el hombre espiritual. Cuando escucha la palabra de Dios, nuestro espíritu se fortalece, nuestra alma se alegra. ¿Por qué? Porque Dios está hablando. Y así le habló Dios por segunda vez. Pero esta segunda vez no fue para ya demandarle algo más, sino para declararle lo que Dios iba a hacer en el futuro. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez. ¿De dónde? Desde el cielo. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo,
De cierto, que quiere decir verdad, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. ¡Ay, santo! ¡Qué hermosa promesa de Dios! Y yo creo que cuando Dios promete, cumple. ¿Cuánto creen que Dios cumple? Amén. Abraham no tenía descendencia. Pero Dios le había prometido que de él iba a salir la descendencia. Pero no tenía nada. ¿A cuánto Dios le ha prometido cosas? Lo que están esta noche aquí. Levante su manito. ¿Usted le cree a Dios? Yo sé que le cree a Dios. ¿Y usted cree que Dios cumple? Dios cumple. Sí. Dios cumple. Y Dios es un Dios de amor y de misericordia y de poder. Te bendeciré y tú estarás siempre a la puerta de tus enemigos. Es decir, que siempre los problemas que vengan, vos vas a ser invencible ante los problemas. No quiere decir que no vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas, pero de todos los problemas saldremos victoriosos, porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el mismo Dios que estamos predicando esta noche. Un Dios que no cambia. Cambian los hombres, cambian las culturas, pasa el tiempo. Jesús dijo: cielo, tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y aquellos que creen en la palabra, aplaudirle a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es por siempre y para siempre. Y nosotros creemos no en la palabra de los hombres, sino en la palabra del Dios viviente. El Dios que le dijo que te daré tu descendencia y te bendeciré, y tu simiente será bendita en todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a su siervo, y se levantaron y se fueron a Berseba, y habitó allí. Hoy hemos venido a la casa de Dios a que Dios nos hable. Y Dios nos está hablando en un tiempo muy difícil que está viviendo el mundo. Dios nos está hablando en un tiempo que es para muchas cosas imposible. Menos comprar, porque uno dijo: no hay plata. Para vos no habrá plata. Jehová me dice: mío es el oro, mía es la plata. Y Dios nos llamó a nosotros a no vivir por la vista, sino a vivir por la fe. Y el hombre que se anima a creerle a Dios, la mujer que se anima a creerle a Dios, ve la bendición de Dios en gran manera. Y con esto finalizo redondeando un testimonio. Yo soy hijo de la promesa. Yo soy hermano de 4 hermanas mayores, gracias a Dios todas viven. La mayor tiene 82 años. La menor tiene 78 años. Y yo, por gracia de Dios, tengo 67 años. Voy a cumplir ahora en abril. Y en aquellos años eran 4 hermanitas. Mi madre, enferma, en la pobreza, en la miseria. Enferma del corazón, enferma de epilepsia. Vivía más en los hospitales mi madre, me lo contaba mi madre y después me lo contaban mis hermanas mayores, que pasaban meses enteros, y que cuando vino mi madre en una oportunidad del hospital, mi hermana, la más chica, no la reconoció por tanto tiempo que estuvo internada en el hospital. Fíjense ustedes, miseria. Mi padre trabajaba y trabajaba, pero había miseria, había pobreza, piso de tierra, chapa de cartón. Pero un día vinieron 2 ancianos a la puerta del hogar de mi madre, que era un tejido que estaba más caído que levantado. Y golpearon las manos y sale mi madre muy delgada, muy enferma,
le dieron para que esté unos días en su casa porque ya estaba muy mal. Y los atiende estos ancianos. Y estos ancianos le dicen: hija, te venimos a traer la palabra de Dios. Hija, de aquí a unas 2, 3 cuadras está la iglesia. Te invitamos a que venga. Esos sembradores que hay de Dios. Y mi madre estaba tan angustiada, tan deprimida, tan enferma. Un día se fue a esa reunión. Y allí en esa reunión, la primera reunión que estuvo allí, ella escuchó un mensaje, como ustedes están escuchando esta noche. El mensaje de Ana. Y mi madre toda la vida quiso tener un hijo varón. Y vivía con ese sueño de tener un hijo varón. Pero los médicos le dijeron: vos no podés tener hijo, porque sufrís del corazón infarto tras infarto. Y sos epilepsia. Y tenés problemas de la presión. Podés morir en el momento. Y ella quería tener ese hijo. Y escuchó el mensaje de que un día una mujer vino al templo y se puso en una de las columnas del templo, llorando amargamente y pidiéndole a Dios que Dios se acordara de ella y que tenga misericordia y que le concediera dar un hijo. Y dice que esta mujer, que fue Ana, que todos sabemos, que la tuvieron por ebria, de tanto que lloraba. El Cana, el sacerdote, la tuvo por ebria, porque veía que murmuraba, no levantaba su voz y lloraba. Mujer, digiere ese vino, como diciendo: mujer, estás borracha. Y ella dijo: no, Señor mío, yo no estoy borracha. Yo soy una mujer que lloro de la magnitud de mi congoja que tengo, porque le he pedido a Dios, porque soy estéril, que me dé un hijo. Y que si me lo da ese hijo, Señor, yo se lo prometo que se lo voy a entregar a Él. Y el profeta y el sacerdote le dice: ven en paz, y el Dios de Israel te otorga la bendición de Él. Y se fue esa mujer. Llegó a su casa, el Cana, su marido, se acercó y Dios le regaló a Samuel. Y luego muchos hijos más. Y mi madre escuchó ese mensaje. Y ese mensaje a ella la inspiró a creer. Y cuando llega a casa a la noche, cuando viene mi padre del trabajo, le dice: Fidel, estuve. Mi madre se llamaba María. Y mi papá: Fidel, estuve aquí en la iglesia y escuché la palabra de Dios. No me hables de esos locos. Esos están todos locos. ¿Para qué te fuiste a meter ahí? No, pero escúchame. Allí hablaba el pastor y decía que hacía así. No me digas que, no, ni me hables de que vas a quedar embarazada. Yo, ¿qué hago con las 4 nenas? ¿Qué hago yo? No, pero Dios ya fue inyectada con la palabra de Dios. Y comenzó a creer. Y bueno, buscó hasta que estamos aquí. Y en aquel entonces no había ecografía como hay ahora. Antes te miraban de costado y decían: me parece que es un varón. O te miraban las partulientas y te decían: no, tiene el vientre muy bajo, va a ser una mujer. Tenía una comadre gallega que le decía: mujer, estás loca. Te metiste con esos evangelios que te lavaron la cabeza. Mira si tienes una niña. Porque mi madre hacía todos los ajuares celestes. Yo cuento lo que mi mamá contaba. Y llegó el tiempo. Y cuando dio a luz, mis hermanas no lo podían creer.
los parientes no lo podían creer. Y ella le decía, me lo dio Dios. Y va a ser un siervo de Dios, porque yo se lo entrego a Él. El Dios de los milagros sigue haciendo milagros. No hay nada imposible para Dios. En una oportunidad, año 1984, haciendo una campaña en La Ferrere, yo era joven, andábamos con otro evangelista predicando. Y me tocó predicar acerca de Ana. Y conté un poquito el testimonio de mi madre. Y cuando pasan todos a hacerse orar, viene una hermana y me dice, hermano, yo soy estéril, ¿sabe? Ah, sí. Yo quiero que ore por mí. Amén, hermana. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Era año 84. En el año pasaron 4 años más o menos, 5 años. Carlos Anacondia estaba haciendo una campaña en León Gallo, allí en Ruta 3. El furor de Carlos Anacondia en la campaña. Y fuimos a la campaña allí. Y por allí del montón me ve la hermana, me dice, hermano, Dios lo bendiga. Y la veo con un niño en el brazo y la veo así. ¡Oh, oh! Y eso no es nada. Y venía atrás otro chiquitito llorando. ¡Oh, hermano! ¡Gloria a Dios! Le dije, mira qué familia que Dios te dio. ¿Sabe cómo quería encontrarlo a usted y mostrarle? Que esa noche que usted me oró, allí Dios empezó a hacer milagros. En una oportunidad, y con esto termino, porque si me pongo a contar testimonio estaría toda la noche. Estaba predicando aquí a 450 kilómetros donde tenemos una iglesia. Un pastor nuestro está allí en General Pinto y en Ameguino. Y estaba un día predicando ahí y viene una joven como de 25, 26 años, con un niño. Y yo la dejé de ver a ella cuando tenía 14 años. Oh, querida, ¿cómo andás, pastor? ¿Cómo anda tanto tiempo? Bien, ¿y vos tenés un nene? No, pastor. Para que no escuche el chico. Es un criado. La adopté. No puedo tener hijo. Entonces yo la agarré y digo, ¿por qué no puede tener hijo? Después le cuento, pero yo siento llorar para que tengas un hijo. Y esa locura profética, los pastores somos medio, porque nos guía el Espíritu Santo, no porque queremos nosotros. Yo oré por ella en el nombre de tu Padre, bendice a tu hija, obra, Señor, en que ella pueda ser feliz, tener su hijo, Señor. Va. Me llama a los 6 meses por teléfono. Pastor Mirande, estoy embarazada. Gloria a Dios, le dije yo, aleluya. Yo tengo un dicho, si no ganamos una alma, la fabricamos, querido. Gracias a Dios, pero después le voy a contar cuando venga. ¿Cómo no? Cuando vayamos a tomar unos mates y me vas a contar los testimonios. Voy a General Pinto, después voy a Meguino, donde vive ella, y me dice, siéntese, pastor. Amén. Estaba con una hermosa, milagro la nena, hermosa. ¿Sabe, pastor? Escuche. Viene con una carpeta, todos los estudios. Yo no le pude explicar a usted, pero mire acá. A mí me operaron, yo perdí una criatura y me operaron y me vaciaron. Ay, que sea, me grito, ¿cómo? Y ya cuando me dijo así, ya empecé a mirar el estudio. Lo habían vaciado.
La habían vaciado. ¿Y cómo tuviste? Mire, yo le cuento, pastor, voy a Junín, al hospital, porque en Junín estaba el hospital más grande, Junín. Y en Junín me dice, doctor, yo siento un movimiento, estoy embarazada. Empecé, ¿qué estás hablando, muchacha? Si vos fuiste operada no podés tener hijos. ¿No me puedes hacer una ecografía? No, pero ¿para qué? Por favor, hágame una ecografía. Bueno, venite tal día, le doy una cita, bien, le hacen la ecografía. Cuando hacen la ecografía, el médico se quedó. Llama a los colegas y dice, muchachos, vengan, miren este caso. Y estaba la historia clínica. A ella yo la intervení, la operé, así. Sí, estaba todo bien. Y ahora hago una ecografía. Y está embarazada. Y uno dice, mira, hay que creer o reventar, dice. Pero esto es un milagro, dice. Dios había creado órganos nuevos. ¿Escucharon? Para Dios no hay nada imposible cuando se cree. Cuando depositas en Él. Ella quería tener un hijo. Ella creyó en la oración. Dios hizo el milagro. Y ese Dios de los milagros está esta noche aquí.